sufrimiento inherente a la vida, nacer, enfermarnos, envejecer, la menopausia, tener que aguantarnos sensaciones, experiencias que no nos gustan, personas, tener que perder seres que amamos, situaciones, personas. Es doloroso y eso está inherente a esta existencia. Sin embargo, él quería apuntar a otro tipo de sufrimiento en el cual podemos hacer algo y es lo que él llamó ese dukkha, que dukkha se traduce casi siempre como insatisfacción, y es eso que creamos cuando nos aferramos a que las cosas sean de otra manera. Por ejemplo, con el ejemplo de la menopausia que nació así, bueno, por mis calores. Pero, por ejemplo, digamos, el aferrar, si me aferro a no querer sentirlos, a pelear contra ellos, estoy generándome un sufrimiento opcional. De todas maneras, van a venir, pero ¿cómo puedo estar con ellos sin juzgarme, sin pelear? Entonces ahí está esa posibilidad de relacionarnos con la experiencia presente, sobre todo la que es dolorosa, difícil, desde otro lugar, desde un lugar que el SAT y el mindfulness nos invita a traer curiosidad, a ver cómo se siente esto, cómo se siente este calor o este dolor o esta tristeza o la ansiedad. Entonces me gusta traer como todo esto y en la tercera noble verdad nos dice, existe la posibilidad de liberarnos del sufrimiento. Y la cuarta noble verdad, que es como la más larga, es que existe un camino en donde que nos apoya a esta liberación. Y aunque no se enseñan necesariamente en orden, sí, para mí es muy significativo y lo encuentro muy iluminador el reconocer que el primer factor es lo que se llama la palabra en Pali es sama, que se traduce casi siempre como correcto. Entonces el primero es visión correcta. A mí personalmente me gusta más la traducción apropiada. ¿Cuál es la forma de mirar que es apropiada para liberarnos de ese sufrimiento opcional? Entonces, y acá lo empalmo con lo que nos aporta Marshall Rosenberg desde la comunicación no violenta, porque para mí se han vuelto estas dos enseñanzas como inseparables, y es reconocer que en cualquier momento podemos reconocer qué sentimientos están, y por eso con Annelise le pedí que les compartiera, no sé si vieron la lista de sentimientos, y es muy lindo reconocer que los sentimientos placenteros están conectados cuando lo que valoramos, nuestras necesidades profundas, están satisfechas. Entonces podemos, por ejemplo, en este momento notar cómo nos sentimos. Por ejemplo, si me siento cansada, tal vez es porque mi necesidad de descanso no está satisfecha. Ha sido una jornada larga. Tal vez me siento molesta y puede haber alguna necesidad, tal vez de contribución, de empatía, de cooperación, que no haya sentido satisfecha. Entonces es muy lindo porque socialmente hay una carga muy fuerte hacia los sentimientos en donde tendemos a mirarlos con juicio, como buenos o malos, como inapropiados.
y los sentimientos son parte de nuestra evolución, de esta biología que cargamos de miles y miles de años que se manifiesta espontáneamente. Entonces, encontrar que la rabia, no para actuar en el mundo y crear más sufrimiento, pero para reconocerla en nosotras, la rabia es una campanita que tiene un valor enorme desde esta mirada de la comunicación no violenta porque me está hablando de necesidades insatisfechas, tal vez de respeto, de seguridad emocional o física o, o de cuidado o de orden. Entonces, cuando yo reconozco la necesidad que está detrás de esa emoción, puedo dejar de culparme por ella, puedo darle el espacio con más curiosidad y apertura. Entonces siento que en esta mirada apropiada que el Buda nos invitó para ver la experiencia presente, con una mirada que nos ayude a evitar un sufrimiento opcional, está primero siempre la mirada de reconocer las cuatro nobles verdades, está también la enseñanza del karma, que ahorita voy a tocar un aspecto de ella, que es la intención. Y yo me atrevería a decir que yo le sumaría en este momento que también a esa mirada, a esa visión apropiada para liberarnos de un sufrimiento opcional está el reconocer la conexión entre los sentimientos cuando son satisfactorios. Por ejemplo, me siento vigorosa, con entusiasmo, tal vez mi necesidad de aventura o de compartir o de crecimiento se vio satisfecha hoy y, y eso hace que me sienta vital en este momento o el hecho de estar compartiendo con ustedes. Entonces, darle como ese lugar y reconocer se siente tan lindo como, ay, yo me siento plena por esto, o yo me siento asustada o apática porque esta necesidad no está pudiendo ser satisfecha. Y más allá de que la logremos satisfacer o no, el solo reconocerla muchas veces es un alivio. Es como, ¿qué es lo que me importa a mí en esta situación? Mm, yo valoro la coherencia. Y así nos esté dando en esta relación, por ejemplo, para mí es un valor importante. Y muchas veces reconocerlo puede, en mi experiencia, liberarme de mucho sufrimiento opcional, ir a lo esencial, a ver esto es lo que importa, soltar la culpa hacia el otro. Porque todo este trabajo nos saca de pensar que los sentimientos son negativos, son culpa de alguien y nos lleva a reconocer qué hay en nosotros. Entonces, siento que en esa pregunta de qué me conecta con la vida, el reconocer los sentimientos conectados con los valores, las necesidades profundas, es una forma que me conecta profundamente con la vida. Y ahí, empalmándolo con esta enseñanza que el Buda incluyó en la visión apropiada o correcta, que es ver también reconociendo la ley del karma. Es muy especial porque aquí lo que marca la acción es la intención. Y el Buda señaló 3 intenciones apropiadas en ese segundo factor.
Y la primera es la intención de soltar, que está tan presente en el Dharma, la intención de renunciar. Y hay un aspecto que me impresiona mucho cuando hablamos de comunicación no violenta, pensamos mucho en el afuera, pero mientras más practico me doy cuenta que la comunicación más compleja es conmigo misma, que muchas veces la mayor violencia la ejerzo contra mí misma. Entonces, notar cómo nos hablamos, cuando aparecen los juicios y invitar esa intención amorosa y compasiva para esa mano que aprieta miradas que vemos que nos hacen daño, pueda suavemente abrirse y podamos soltar. Es algo que todos sabemos que se da a veces, otras veces volvemos a las mismas tendencias, pero saber que podemos abrir esa mano que aprieta y soltar esos juicios. Y aquí en Palmo, con lo que Marshall Rosenberg se preguntó, bueno, ¿y qué es lo que nos aleja de la vida? Y ahí enumeró varios aspectos. El primero son los juicios moralistas. Y él nombra algo que me parece tan interesante reconocer y él dice, es que nos han educado para pensar en términos de quién es esta persona. Esta persona es buena, es inteligente, es educada, es atrevida. Y él dice, los juicios reducen y, y nos hacen desconectar de la vida, de lo que está ahí. Cuando yo, por ejemplo, a la ansiedad le pongo un juicio, es que es mala, es que algo está mal, es que esto debe salir, es que esto está mal, esto casi que es como una flor que digo, no, esta flor no tiene derecho a existir, hay que hacerla desaparecer como sea y verla que ella es vida y que puedo quitarle esos juicios, esos puntos, esos juicios son puntos de vista que me hacen caer en la aversión, en el rechazo. Entonces, y a un nivel más amplio, pues es muy complejo porque él incluso nombraba como las sociedades donde se nos ha educado más para pensar en términos de buenos o malos, somos las sociedades más violentas. Porque si estos son los malos y se merecen, entonces es complejo. Entonces, como la invitación es notar cuando nos juzgamos porque es el lenguaje que todas hemos aprendido, que todo Occidente hemos aprendido. Es así, así nos dijeron, es que eres muy buena, es que lo hiciste muy bien, es que no sirves para esto. Eso es lo que hemos recibido toda una vida. Entonces, así nos comunicamos y poder escuchar y reconocer, como dice Andrea Fela, darme cuenta de que me estoy juzgando. Ahí está Sati, curiosa. Mm, prendí la lucecita y vi, cómo me estoy tratando, cuando me equivoco, cuando me enredo, cuando vuelvo a reaccionar, ¿qué me digo a mí misma? Que me aleja de la vida. Y sí, y puedo volverme a acercar a la vida reconociendo sentimientos y necesidades. Mm, hay muchos otros aspectos del lenguaje que Marshall Rosenberg nombra como que nos alejan de la vida, pero no voy a detenerme hoy en todos, los voy simplemente a nombrar, hacer diagnósticos, análisis, compararnos,
evadir nuestra responsabilidad. Ese me moviliza mucho, por ejemplo, cuando digo, no, es que me toca hacer esto. Él dice, ojo, ojo, porque cuando decimos nada, siempre estamos eligiendo. Por ejemplo, yo puedo elegir para satisfacer mi necesidad de estabilidad económica, asumir un puesto, un trabajo que me tome mucho esfuerzo y reconocer que esa fue mi elección. Yo elegí eso, no es que me toca. Entonces, ¿cómo traducir cuando automáticamente decimos me toca, es que tengo que, es que me tocó, es que tuve que ir a acompañar o tuve que ir a hacer y poder renombrar, porque de eso se trata? Es como, me doy cuenta que estoy omitiendo mi responsabilidad, a ver qué necesidad hay aquí que yo elegí en algún momento para tomar esta elección que me implica sacrificar otras necesidades. Pero fue una elección consciente haber elegido esas. Entonces, y se empieza a sentir muy liberador, como decir, porque salimos un poco de esa actitud a veces de víctimas o como, y a veces las mujeres que nos toca hacer tantas cosas. Hay una historia que quizás quienes lo han leído la conocen, de una mujer que fue a un seminario de Marshall Rosenberg y él empezó a dar esta enseñanza y ella paró y dijo, no, 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 pero es que hay cosas que nos toca hacer. A mí me toca cocinarle a mi familia todos los días y odio cocinar como nada en la vida. Y él le dijo, wow, siento mucho que te sientas tan frustrada y que tu necesidad de elección no la estás ejerciendo. Y esta mujer hizo un clic súper fuerte y llegó a la casa y les dijo, hasta hoy cociné, no sé qué vas a hacer, pero yo no vuelvo a cocinar en la vida. Y entonces que ella le escribía a Marshall Rosenberg y le contaba y que a las semanas llegaron los hijos a otro seminario y él tenía una curiosidad de decir, no, me van a decir, usted cómo nos dejó a mi mamá que no nos cocina. ¿Y saben qué pasó? Uno de ellos se acercó y le dijo, Marshall, te agradezco tanto porque mi mamá ya no está renegando todo el tiempo. Descansamos, o sea, nos quitamos un peso de encima porque dejó de quejarse todo el tiempo. Entonces, creo que eso es algo que las mujeres siento que compartimos muchas veces, el sentir que nos toca. Y claro, hay históricamente tantas cosas, pero reconocer que también elegimos y que podemos elegir otras. Entonces, ese ejemplo me gusta mucho. Mm, bueno, vamos a dejarlo así para entrar ya a algo más meditativo. Bueno, perdón, antes de empezar, porque ya cuando estemos en un estado más meditativo, mejor cerrar, me gustaría, si quieren, que abramos un poquito el espacio y si quieren nombrar, por ejemplo, algún sentimiento que esté latente en este momento y si pueden reconocer con qué necesidad satisfecha o no satisfecha se conecta. Pueden mirar la lista, hacer pastelito.